Argentina 2001, a 9 años. El fracaso de un modelo. Extraordinario análisis realizó anoche Javier Romero sobre el comportamiento del monopolio en tiempos de las ruistas. Vamos a ver, Daniel, ¿te acordás que en un momento tuvimos el testimonio, uno de los socios de Papel Prensa había contado que Mañito le había revelado más o menos cuál era la política de Clarín con respecto a los diferentes gobiernos? Sí. Que era primero apoyarlos, después sacarle todo lo que podían y después empujarlos y ya empezar a negociar lo que viene para repetir el programa de negocio. Fíjate cómo trataba Clarín a Fernando de la Rúa. De la Rúa, 2 puntos, el miedo no frenará la reforma laboral. ¿Ya te lo imaginás? La de la Banelco. La de la Banelco. Que se obtuvo, probado por la justicia. Un tipo con coraje. Fíjate lo que pasaba un año. Balance del año, la gente critica, pero comprende. Bien Clarín. No, esto es hermoso. Fíjate. Esto es hermoso. Mirá qué lindo, todos abrazándose y sonriendo. No es un piquito falta. Miren lo que es esto. Es un gran momento. Miren la etapa de Clarín cuando López Murphy... Bueno. Esta es la etapa en que venía más o menos todo bien. Y ahí empieza ya la segunda etapa. Ya empezamos a apostar al que viene. Puerta. Fíjate acá, ya empieza... ¿Esta es la etapa? Esta es la etapa de Clarín. Una vez que empieza, ya empieza... Ya lo empiezan a empujar a De la Rúa, ¿no? Ya lo empiezan a empujar a De la Rúa. Y viene un peronista, ya es virtual vicepresidente, Ramón Puerta, el nexo entre Duhalde y Macri. Lo vamos a ver. Fíjate, se va a Cavallo, negocian con el peronismo. Esto es el 20, esta es la etapa del 20 de diciembre. Exactamente, etapa del 20 de diciembre. El 21 de diciembre renunció De la Rúa. Renunció De la Rúa. O sea, justo 9 años atrás. El peronismo vuelve a gobernar. Fernando De la Rúa. ¿Y qué pasaba? Duhalde asume la presidencia hasta el 2003. También empieza nuevamente una etapa de amor con Duhalde. Y ahí viene ¿qué? Y ahí viene que viene la represión, la terrible represión y la etapa histórica. Esta etapa es histórica. La crisis causó 2 nuevas muertes. Fíjate, acá se ve al policía. Ahora vamos a ver qué decía Julio Blanc en el mismo diario. Una escalada de violencia que vuelve más frágil a la democracia. Julio Blanc. Pero ¿quiénes ganan con las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, decía Clarín ese día? Las organizaciones que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores son deteriorados. Las víctimas son los culpables. Son las organizaciones sociales, saliendo en defensa absoluta de la represión y de Duhalde en particular. Fíjate cómo le responde Duhalde a Clarín esa declaración de amor. El presidente Duhalde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente de que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen acostumbrados. En entrevista concedida hace poquitas semanas, evidenciaba De la Rúa no ser hombre de plantarse frente a las corporaciones. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro. orden o no? No claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia. Por el contrario, al referirse a Néstor Kirchner, dejaba claro el más lindo de los contrastes. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él que decía que no? Y él decía que no. Por último, y en relación con el eterno rol conspirador de Duhalde, Aznar, el propio Chupete y los hechos demolían al anfitrión de Cecilia Pando. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Duhalde encabezaba y que estaba bien planificado, los saqueos, todo esto. Para tomar el poder. Claro, eso en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Usted y en Entre Ríos. ¿Tiene información de que fue organizado eso? Sí, sí. Además está en los diarios. Cuando Duhalde decía, o el presidente cambia o cambiamos el presidente. Sí. ¿El árbol va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. No me acuerdo. O cuando le dice a Aznar en España
que va a asumir en diciembre, se lo dice 2 meses antes. Y él dice, ¿cómo si está el presidente de la Rúa? Entrevista de Jorge Fontevecchia a José María Aznar. Jorge Fontevecchia, en todos sus reportajes en los que le preguntaron por lo que de la Rúa le declaró a Perfil, sobre que usted le avisó que 4 meses antes de la crisis del 2001, Duhalde le había anticipado que iba a ser él el próximo presidente, usted respondió lo mismo, que prefiere no responder y lo contará recién en sus memorias. Dado que yo fui el autor del reportaje que generó todas las preguntas, espero que tenga para mí una respuesta más interesante. José María Aznar, usted será el autor, pero yo no quiero ser la víctima. Jorge Fontevecchia, ¿es consciente de que al no confirmar ni desmentir, desde el punto de vista moral, periodístico y político, está confirmando lo que dijo de la Rúa? José María Aznar, muchas gracias por recordarme mis obligaciones, pero no le voy a responder. Jorge Fontevecchia, ¿el que calla otorga? José María Aznar, esa es una consecuencia que dice usted. Yo no entro en esa consideración. Bueno, parece que sí, que se lo dijo, evidentemente, y era claramente el plan de Duhalde sobre el mes de diciembre. Ahora, Eduardo, quería preguntarte qué pensás de esta mirada sobre Duhalde, la mirada de un político que está un poco en bambalinas, tratando de generar espacios de complot cuando ellos sean habilitados. Es muy penoso como procedimiento político, evidentemente. Lo que me parece interesante es contrastar las dos Argentinas. En los últimos días han aparecido varios chistes de los humoristas en los diarios, ¿no? Con Duhalde diciendo, bueno, ahora mueren un par de personas, hay represión, hay lío, yo qué sé, después subo yo, ¿no? Ese esquema y estas imágenes no dejan de ser muy perturbadoras respecto a la posibilidad de pensar que efectivamente había una conspiración, que alguien podía anunciarle a otra persona, dentro de 2 meses subo yo. Esa manera de pensar supone una democracia sumamente frágil. La democracia argentina del 2000, 2001, 2002 sin duda lo era. Yo creo que la diferencia entre esa democracia en la que se podía complotar entre bambalinas al mismo tiempo que un malestar social evidente daba verosimilitud a esas hipótesis y generaba incluso ciertas expectativas en el sentido de un recambio por esas vías, esa Argentina me parece que no es la que hoy tenemos y eso me parece que es fundamental, ¿no? Me parece que hoy es, además de golpista, además de inaceptable, además de desestabilizador, andar conspirando y especulando con generar situaciones de descontrol, de desorden, asusar a los vecinos, ¿no?, contra sus propios vecinos, invitar a que las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, que saludablemente han sido privadas de llevar armas para reprimir estas situaciones, vuelvan a ser investidas de esas capacidades. Con la expectativa de por esa vía desestabilizar un gobierno y hacerse el poder. Hoy parece, vuelvo a decir, además de inaceptable y de golpista, parece sumamente torpe. De todas maneras, por ejemplo, hoy fue un día donde, digamos, se han lanzado, porque qué casualidad, terminan las sesiones del Congreso, donde estábamos acostumbrados a ver operación tras operación que fracasaba y fracasaba. Termina ese escenario y empiezan las tomas, ¿no? Como casi sincronizadamente. Hoy fue un día complicado, hubo gendarmes baleados en el conurbano bonaerense, hubo centenares de personas que no podían, hasta que yo llegué a informarme, ir a pasar las fiestas afuera, sobre todo al sur, porque había un paro sorpresivo de las azafatas de LAN, pero a mí me llamó mucho la atención, es la primera vez que veo que un gremio pone una instalación con promotoras y patobicas con la remera del gremio delante de los pasajeros
que estaban hartos de esperar y que con toda razón se sentían provocados por esa situación. Es decir, hay muchos actores distintos y creo que se están tratando de cubrir todos los frentes posibles de agitación y de irritación, y si yo no entendí mal, la directiva del Gobierno Nacional es que no se va a reprimir la protesta social, pero yo creo que debemos sentirnos protegidos de las patotas, porque son dos cosas completamente distintas y la problemática de las patotas tienen que ver con el crimen organizado y con asociaciones ilícitas, no con la protesta social. Pero además también me parece que, digamos, se llega a Duhalde, a el complot que prácticamente, evidentemente, la historia está comprobando que fue así de su caída, pero Duhalde llega a esa situación, de la Rúa llega a esa situación después de una política de ajuste feroz que empezó recortándole el sueldo a los jubilados, a los estatales, recortando el presupuesto universitario, convocando a Cavallo y llegando después del megacanje al corralito, a una situación social realmente insostenible. Digamos, había un caldo de cultivo que había sido producto de una política del fracaso del gobierno de la Alianza. ¿Eduardo? Sí, evidentemente parece que a Duhalde le molesta un cierto desorden, pero le encanta el desorden que él provoca para después establecer su propio orden, ¿no? Digo, es evidente eso. Digo, en el barrio la gente nos comentaba que, por ejemplo, en las elecciones pasadas los punteros de Narváez, que eran los punteros que Duhalde le había prestado, habían presionado para que no llegaran los planes hasta después de las elecciones para que la gente tuviera malestar. Es decir, esa habitual cosa de provocar malestar para todo eso es evidente. Es decir, digo, que toda la gente de golpe se acordó que quería conseguir casa. Digo, yo sé que hay gente que, digo, primero conozco, digo, desde un trabajador social de la Villa 1114 que me decía, esto fue una interna del PRO provocada entre ellos mismos, gente que decía, vinieron a mi casa y me dijeron, una paraguaya de soldate, vinieron a mi casa y me dijeron, vamos para acá que nos van a dar tierras. Eso son cosas que están... Digo, no es espontáneo, que de golpe en Córdoba, en Quilmes, el mismo día a la gente se le ocurre eso. No hay plata en los cajeros, pero sobre todo en los cajeros de los barrios, porque uno va al microcentro y hay plata en los... Digo, qué casualidad eso, ¿no? Tiene un olor tan particular que evidentemente, digo, está bien, es cierto que si uno tira un fósforo en querosén prende, si uno tira un fósforo en agua, no. De lo de la Rúa, como decían ahora, digo, era... evidente, todo un malestar que provocaba que eso surgiera, ¿no? Y me parece que es muy distinta a la época, por supuesto, ¿no? Afortunadamente. Muy bien, cambiamos de tema.